todos y a todas. Había venido a aguantarle el micro a Juan Vico, pero no nos han puesto micro, así que voy a tener que hacer algo más. También pensaba hacer una pequeña introducción, pero ya la ha hecho Teresa, así que voy a dar las gracias a la gente que está aquí por haber venido. La introducción, voy a hablar de... no sé, voy a intentar improvisar alguna cosa. No, sí que quería decir que me hace mucha ilusión estar presentando esta novela de Juan. Por muchos motivos, pero el principal es porque El animal más triste, que es la novela de la que vamos a hablar un rato esta tarde, es una novela extraordinaria, y eso es lo que me hace más ilusión, porque a veces cuando te piden que presentes una novela y no la has leído, puede ocurrir que no te guste. Y no, todo lo contrario, me ha encantado, creo que es un novelón, y además me hace especial ilusión estar presentando la novela de Juan, con el que hemos compartido calçots y alguna que otra comida, ¿no? Sí que quería deciros que la presentación la vamos a plantear como una charla, como una conversación, en la que yo voy a hacer preguntas y Juan va a dar las respuestas. Mucho presuponer. Sí, yo me responsabilizo de las preguntas y Juan tendrá que estar a la altura con sus respuestas. Dicho esto, más allá de lo que ha dicho Teresa en su presentación, yo creo que es una novela también generacional, ¿no? Y quizá por eso estoy yo aquí también presentando con Juan, que somos más o menos de la misma edad, esta historia que se podría haber titulado, yo creo que ha dicho la palabra Teresa, El desencanto, pero ya te habían robado sí, el título, estaba ya, y por eso creo que la has titulado El animal más triste, ¿no? Es una novela muy cinematográfica. De hecho, uno de los personajes protagonistas es un crítico de cine, y yo creo que esa mirada cinematográfica impregna toda la novela. Es una novela de la que ahora hablaremos también, de su estructura y demás cuestiones. Es una novela que funciona como un tríptico, ¿verdad? Está dividida en 3 partes. Ah, que viene el micro. Sí. O sea que... No hemos dicho quizá, y a lo mejor no lo sabe todo el mundo, que está ya, o sea, no es la primera novela de Juan Vico, ya lo conocéis, es una 4ª novela, pero también tiene libros de poesía, también tiene 3, puede ser, de poesía, uno de relatos, un poco para contextualizar el momento en el que nos encontramos, de la trayectoria de este joven, pero ya no tan joven escritor. Yo he tenido la suerte de leer la novela anterior, Los bosques imantados, de la que ha comentado algo Teresa, y no he podido leer toda tu producción anterior, ¿no? Pero por supuesto, después de leer esta novela me toca hacer los deberes a posteriori y seguir leyendo, y mi intención con esta charla que vamos a tener ahora Juan y yo es que los que estáis aquí, si no habéis leído la novela, os decidáis a comprarla y a leerla. Y eso que hay mucha competencia. Yo lo último que digo de mí, antes de hablar de tu novela, es que este año me había propuesto leer más ensayo y menos novela, y no lo estoy consiguiendo por la sencilla razón de que están saliendo muchas novelas de gente de nuestra generación buenísimas, algunas publicadas por Seix Barral también. Estoy pensando en Isaac Rosa, Feliz Final, no sé si alguien lo ha leído, o, y ahora ya barro un poco más para casa, Isabel Alba, La danza del sol en acantilado, que es también maravillosa. Entonces hay competencia, pero yo voy a intentar convenceros de que la novela que tenéis que leer es la de Juan Vico. Dicho esto, os paso a Juan por si quiere decir alguna cosa antes de que empecemos nuestro diálogo. Sí. Gracias, Pablo. Hola a todos. Sí, antes de empezar, ¿se oye bien? Se acopla un poquito. Antes de empezar con la charla, me gustaría hacer unos agradecimientos, evidentemente. No me voy a extender, no va a ser como si me hubiera dado de Goya, pero me parece ineludible agradecer a mucha gente que merece recibir este agradecimiento. En primer lugar a Pablo, que bueno, lo he pillado en un momento con la agenda un poco, digamos, difícil, ¿no? Eso es lo que siempre se dice cuando... Bueno, te agradezco infinitamente tu presencia aquí, no puedo conseguir un presentador mejor para esta tarde. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Seix Barral, que ha hecho y está haciendo un trabajo impresionante con la novela, y en especial a Elena, a Teresa, a Yana, que están aquí. Un poco son con las que he trabajado y estoy trabajando más codo a codo en los diferentes momentos del proceso. También a Chel y al equipo de MB, la agencia, que también hacen un trabajo fabuloso. A la familia
familia que andan por ahí, a los amigos que siempre están apoyando, a Susana, que tanto me soporta, y no me refiero solo al proceso creativo de los libros, a mis alumnos, que hay algunos por ahí también y que son ya amigos, y bueno, y a todos vosotros en general por estar aquí esta tarde de invierno tan poco apacible. Y bueno, una vez acabado el, digamos, apartado sentimental, ya nos ponemos a hablar de la novela, ¿no? Pues sí, muy bien. Juan, ¿quieres empezar por el principio o por el final? Por la parte del medio. Para la parte del medio. Va, pues hablemos un poco de esta estructura, ya que he comenzado hablando, porque yo creo que es una de las grandes virtudes de tu novela, El animal más triste, es esa estructura en forma de tríptico que digamos, atrapa al lector porque la va descubriendo a medida que va avanzando en la lectura. Entonces, no sé si puedes desvelar algo más para que los lectores potenciales que hay en la sala puedan disfrutar de ese placer de ir descubriendo la estructura al mismo tiempo que van avanzando. Sí, bueno, la idea era hacer una novela compuesta de diferentes unidades, digamos, que funcionaran autónomamente, que tuvieran cierta autonomía, pero que estuvieran perfectamente hiladas para contar el relato, la historia que narra la novela. Como decís vosotros, es la historia de un grupo de amigos. Entonces, en la primera parte de la novela se trata de hacer un retrato en conjunto de este grupo de amigos, desde el punto de vista de uno de ellos, el crítico de cine en cuestión que habéis mencionado. En la segunda parte de la novela leemos el relato que escribe este personaje que comentaba Teresa, que es Paula, que es la única que es más joven, digamos, que pertenece a una generación diferente a la de ellos y que inventa un origen un poco entre trágico y mítico para un pueblo abandonado que visitan durante ese fin de semana que pasan juntos y que se narra en la primera parte. En la tercera parte de la novela, por último, lo que hacemos es adoptar el punto de vista progresivo de cada uno del resto de personajes del grupo, de forma que así vamos viendo, a través de los ojos de cada uno, cuál es la relación, digamos, establecida entre todos los miembros de este grupo, ¿no? Esa red un poco de verdades y mentiras en las que se basa su relación. Al mismo tiempo, la novela va progresando, es decir, se va contando la historia de todo lo que ocurre durante un año en la vida de estos personajes. Sí, y ese personaje que Teresa ha llamado de infiltrado, ¿no? Que es la joven Paula, que es más joven, que de hecho es la hija de la antigua pareja de uno de los personajes, es la que escribe esa parte central, que es un relato. Y ese relato se titula, y esa parte se titula El animal más triste. Y El animal más triste es también un cortometraje que este grupo de amigos rodó en su juventud. Y también es el título del libro que está escribiendo, ¿no? El profesor del que se habla, es decir, que hay como una mise en abîme, si podemos hablar de términos, ya que somos profesores del Ateneo, hagamos un poco demostrémoslo, pues eso, como de cajas chinas, ¿no? De muñecas rusas, de varios, con solo el título, varios relatos o niveles encastrados unos dentro de otros. ¿Y qué querías conseguir con eso, más allá del juego meta-literario? Bueno, es una novela que reflexiona constantemente sobre la idea de la realidad, la ficción y de cómo convertimos la realidad en ficción en cuanto la contamos, ¿no? Tú le cuentas cualquier anécdota a un amigo y automáticamente pasa a ser una ficción, ¿no? Una narración. Entonces, esta estructura de narraciones dentro de narraciones me sirve precisamente para esto, ¿no? Para poner de relieve, para enfatizar esa figura, ¿no? de la ficción en un sentido muy amplio. En el relato se ve muy claramente, como tú dices, porque en el relato este que escribe Paula, el personaje más joven, hay un padre que le cuenta un relato a un niño, ¿no? Además un relato de tipo mítico, ¿no? Ver una serie de películas, los habitantes de este pueblo, etc. Siempre hay esa idea de la ficción dentro de la ficción. Pero más allá del recurso estructural en sí, que puede ser llamativo, que digamos que le puede dar mayor interés a la narración, no hacerla tan lineal, era sobre todo para esto, ya digo, para trabajar con esa idea de hasta qué punto las cosas son verdad, hasta qué punto son mentira, y que cualquier cosa que contemos siempre se va a ficcionalizar, ¿no? Sí, creo que la ficción es uno de los temas importantes del libro. De hecho, hay un momento en el que todos los personajes prácticamente empiezan a escribir sus propios diarios, ¿no? Y hay un personaje que dice que todo diario en el fondo también es ficción, ¿no? Yo creo que eso está tiñendo un poco toda la novela. Pero más allá de la estructura también y de esta mise en abîme, quizá para la gente que ha venido hoy estaría bien decirles
de qué va la novela, ¿no? Ya lo ha dicho un poco Teresa, me hace pensar un poco, siempre que me preguntan de qué va tu novela, siempre intento responder aquello que decía Lobo Antunes, ¿no? Va exactamente de lo que está escrito en la novela, ¿no? Pero sí que, y de nuevo me remito a nuestro papel de profesores, cuando te preguntan cuáles son los temas, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas es el desencanto, pero hay otros temas, ¿no? Yo creo que el tema de la amistad es muy importante, el tema del deseo también se ha hablado, el tema del sexo, el tema del pasado. ¿Tú con cuál te quedarías con todos estos? O sea, porque a lo mejor hay gente en la sala que quiere comprar una novela sobre la amistad. ¿Es su novela? ¿O es la novela del deseo? ¿O es la novela del sexo? ¿O es... ¿Qué novela es? Sugerente. Bueno, como tú dices, se tratan muchísimos temas, lo cual también ha supuesto un desafío a nivel técnico, si quieres, porque tampoco es una novela muy extensa, ¿no? Yo creo que el gran tema de la novela es la relación entre la realidad y el deseo, ¿no? Esa frase, ese título de Cernuda, ¿no? La realidad y el deseo, cómo se confrontan, cómo se eluden, cómo es dificilísimo, imposible conciliar lo que deseamos con lo que realmente conseguimos en la vida, a cualquier nivel, ¿no? En la novela se tratan esta cuestión en digamos, de muchas formas, desde muchos puntos de vista. Quizá el principal sea con esa distancia que los años nos hacen tomar con respecto a la idea que teníamos de cómo íbamos a ser cuando éramos jóvenes, de mayores, ¿no? Es decir, ese modelo que teníamos en la cabeza cuando teníamos 20 años de cómo íbamos a ser con 40, ¿no? Te puede haber ido fabulosamente en la vida, pero siempre va a ser distinta esa persona en la que te conviertes. También se juega, yo creo, con la idea, o con la distancia que hay entre la idea que tenemos de nosotros mismos, la imagen que proyectamos y quién somos, o quiénes somos realmente, ¿no? Todo este, digamos, proceso de difuminación, esta forma de desdibujarse que tenemos en relación con digamos, el contexto social en el que nos movemos, todo este juego de identidades creo que es lo que está realmente más en el centro de la novela. Incluso hay algunas cuestiones, digamos, un poco fantasmagóricas, y ahora no me refiero a espíritus ni a cuestiones por el estilo, sino a la presencia de un amigo muerto en la juventud, que tiene un papel bastante importante en la novela, ¿no? Como una idea bueno, pues del peso del pasado y de las sombras, ¿no? de cada uno. Sí, es verdad, yo creo que es otro de los temas también, la ausencia, ¿no? Ese personaje que está ahí, que creo que no sabemos cómo se llama, no llegamos a saber nunca cómo se llama, pero está ahí esa presencia continua en la historia de estos amigos. Pero más allá de la temática, más allá de la estructura, más allá del título de la novela, creo que también esta novela tiene mucha fuerza por el estilo, ¿no? El estilo de Juan, que yo solo he leído 2 novelas, pero ya puedo calificar de un estilo preciso, un estilo a veces poético, pero a veces también crudo, con mucha ironía. Yo te querría preguntar un poco por la ironía, ¿no? Porque creo que te ríes un poco de ti mismo en esta novela. ¿Sí? Eso creo que es lo más difícil, ¿no? Reírse de los demás es relativamente fácil, reírse de mí mismo no tanto. De hecho, creo que hay un momento en la novela en que un personaje dice no soporto, creo que es Roberto, no sé, no soporto las fotos de escritores con la mano en el mentón. Y si tienen perilla, menos aún. Bueno, pues no sé si habéis visto la foto de Solapa, pero es un Juan Vico con perilla y mano en el mentón, ¿no? Además, este personaje Roberto es un novelista de cierto éxito, que ha sido, o de mucho éxito, que ha sido poeta, y que recuerda un poco también a esa figura de Roberto Bolaño, ¿no? Habiendo sido poeta. Yo veo algunos rasgos bolañanos que si quieres luego los comentamos, y si no, al propio Juan Vico, que empezó siendo poeta y ha acabado en Seix-Barral publicando novelas, ¿no? ¿Cómo te defiendes de todo esto? No, la ironía, ¿no? La autoparodia. Sí, bueno, la cuestión del estilo, que es lo primero que decías, para mí muy importante, la elaboración estilística de la literatura, ¿no? Creo que el estilo un poco difiere con respecto a la anterior novela, pero intento siempre que haya un trabajo con el lenguaje, me parece fundamental.
La cuestión de la ironía yo la veo muy presente también en la novela. Lo que pasa es que uno nunca sabe hasta qué punto el humor es una cosa casi intransferible, ¿no? Y lo que a ti te puede parecer muy irónico, quizá a un lector determinado no se lo parezca y viceversa. Lo que tú quizá lo has puesto en serio, a algún lector le puede parecer que haya cierto resorte humorístico, ¿no? A mí me encanta la ironía, me parece un recurso fundamental para hablar de según qué cosas sin, digamos, caer en según qué trampas morales, quizá, ¿no? Es una forma de distanciarse, pero al mismo tiempo de implicarse. Yo creo que la ironía empieza, como tú bien decías, por uno mismo, ¿no? Y en esa parte que narra Roberto, que es el personaje del escritor, es un escritor de bestsellers, que un poco le ha venido de rebote el éxito, como le ha venido de rebote todo en su vida. Pues bien, empezó escribiendo de joven, empezó escribiendo poesía, pero como no sabía escribir poesía, plagiaba a poetas, ¿no? Esta idea de la copia y del plagio, de lo difícil que es ser original, de la referencia, está muy presente en la novela. Solange, la fotógrafa, también imita a maestros de la fotografía, ¿no? Un poco, todos han ido un poco actuando de rebote porque les ha pasado algo en la vida y bueno, siempre hay esta referencia con el original y la copia. Y en el caso de Roberto, el escritor de bestsellers, como digo, empezó siendo poeta, pues él tiene como una especie de discurso preparado, es una cosa que se comenta en la primera parte y la tercera, lo vemos desplegarse, ese discurso, ante una periodista, que no se sabe muy bien hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es mentira, y que le sirve un poco para, digamos, darse el pegote, ¿no? Ofrecer el tipo interesante y gracioso, pero siempre recurriendo al humor, ¿no? A esa visión distorsionada y humorística de sí mismo. Por ejemplo, se comenta que ya que plagiaba muchos tipos de poesía, era el único poeta de su generación capaz de aparecer en todas las antologías del signo que fuera, ¿no? Ahí también hay un juego con una serie de títulos de libros que se mencionan, que son deformaciones de títulos reales y demás. Sí, precisamente los tenía apuntados un par de ellos. Efectivamente, hay un momento que haces un listado desternillante de títulos de antologías. Por ejemplo, hablas de la neoclásica y tirando a homoerótica Sedas y Sades, o 20 problemas de amor y una ecuación desesperada, ¿no? Si leéis, bueno, es una página donde solo hay títulos de antologías y que es realmente hilarante, ¿no? También hay personajes, no sé, frases ingeniosas como por ejemplo Paula, que es un personaje joven, en un momento dado dice: el mundo está lleno de supuestos escritores que jamás escriben, yo conozco a unos cuantos. Y dice Roberto, y peor aún, de supuestos escritores que sí escriben, ¿no? Y ahí también hay pues eso todo como que te estás riendo un poco de tu propio oficio, ¿no? Y yo creo que en esa primera parte en la que vemos a Jonás, que es el crítico de cine, por volver un poco también al estilo, ¿no? Me parece que tu estilo es muy sensual porque es muy sensitivo. Y yo creo que en esa primera parte yo estaba absolutamente fascinado por el lenguaje que utiliza Jonás, aunque no deja de ser pedante. Y yo creo que ahí también te estás un poco riendo porque ese grupo de amigos, una es fotógrafa, el otro crítico de cine, el otro novelista, el otro tatuadora, que es la vecina, la única que se dedica a un arte un poco más... Es la segunda infiltrada, en realidad. Es verdad, cuando he hablado de la infiltrada primero pensaba que hablaba de Silvia, que es la tatuadora vecina. Hay dos. En todo caso, el estilo, yo no podía dejar de ver cómo prácticamente los 5 sentidos estaban todo el rato en el texto. Y eso es algo que creo que le da a tu prosa una sensualidad especial. Y de hecho me fui apuntando algunas frases y creo que he llegado a encontrar una sola frase donde aparecen los 5 sentidos. Entonces voy a intentar leerla, a ver si estás de acuerdo, o si estáis todos de acuerdo. En la página 68, si los que tenéis el libro delante. En un momento dado el personaje dice: nos limitamos a curiosear mientras el aroma a fritanga de la churrería compite con la prustiana pegajosidad de una manzana de caramelo. Entonces yo ahí veo curiosidad, o sea, curiosear sería la vista, ¿no? Mientras el aroma, justamente el olfato, a fritanga, yo ahí el oído lo pongo un poco también del fritanga, de la churrería, hay un poco de ahí, compite con la prustiana pegajosidad, tacto, ¿no? Pegajoso, de una manzana de caramelo.
el gusto. Entonces, creo que la novela está llena de este tipo de frases hiperestésicas, si puedo decirlo, que no sé si era algo buscado o luego, por supuesto, en esta primera parte lo que tiene más importancia es el sentido de la vista, porque es un crítico de cine y lo ve todo como si estuviese, ¿no? Poniendo la cámara. Esto era algo, me imagino, buscado. Ese tipo de frases solo las puedes encontrar tú. Fantástico, sí, estoy de acuerdo. Sí, bueno, me interesa mucho este tipo de escritura, digamos, que la visualidad está no solo muy presente, sino que predomina. Esto comentaremos ahora un poco más del crítico de cine, pero es verdad que a veces menospreciamos, esto los alumnos que hay por aquí seguro que me lo han oído decir alguna vez, menospreciamos los otros sentidos a veces al escribir, ¿no? Solo nos fijamos en lo que hablamos y en lo que vemos, ¿no? Y podemos percibir la realidad de formas múltiples, ¿no? Y sí que lo intento hacer, porque además esta novela en concreto, y en realidad la literatura que me gusta practicar es bastante elíptica, ¿no? Es decir, no es una escritura que se demore demasiado en contar las cosas muy alargadamente, etc. Con lo cual, cuando seleccionas momentos concretos que son en los que aparecen literalmente narrados en la novela, uno tiene que poner toda la carne en el asador e intentar ser súper expresivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, es una opción estilística simplemente. La cuestión de Jonás y de la mirada del cine está en el origen de la novela. Me interesaba hace mucho tiempo hacer algo, una novela, una narración protagonizada por un tipo que estuviera obsesionado con el cine y que todo lo deformara para adaptarlo, digamos, a su memoria cinéfila, que todo lo que le ocurre en la vida, ve, se encuentra, etc., él en su memoria encontrara alguna relación con alguna película, con alguna secuencia, ¿no? Esta visión un poco enfermiza, ¿no? De cinefilia con el sentido más enfermizo que se le puede concebir a filia, ¿no? Ya digo, eso es una idea antigua que aparece en la novela, sí. Sí, lo de la mirada a mí me hace pensar también, a veces estaba leyendo, sobre todo la primera parte, y estaba pensando en la nueva novela, ¿no? En el nuevo roman, El Mirón, estaba pensando en esta novela de Rob Grillet, Le Voyeur, y hasta el final no lo cita precisamente, creo que es Paula, dice que Jonás se reconoce como un voyeur, ¿no? Y creo que ese es el personaje del voyeur. ¿Qué más cositas quería comentarte, Juan, en este diálogo? Bueno, la importancia de la escritura también, no solo del cine, no solo de la imagen. La verdad que me hace mucha gracia cuando de repente hablas de Cortázar como un trilero o de Bernard como un quejica. Cariñosamente, por supuesto. De hecho, yo creo que hay algo cortázariano, sobre todo en una escena que para mí es como, quizás si puedo elegir mi escena preferida, aunque el capítulo de Roberto también es maravilloso. Es la escena en concierto, en esta primera parte, ¿no? En que están todos en un pueblo, una casa rural, y van a un concierto, típico concierto de verbena, exactamente, verbena. Y el personaje de Jonás, que es el narrador, se queda absolutamente fascinado con el saxofonista, ¿no? De nuevo, también el arte, que es otro de los temas de la novela, y empieza a hablarle mentalmente, en segunda persona, a este saxofonista, ¿no? Y ahí, no sé, creo que llega a un punto tal de simbiosis con el propio saxofonista y de empatía con él, que llega incluso a ver, quizá también de nuevo la mirada, un foco absolutamente que ve cómo le cae una gota de sudor justo en la punta del zapato, ¿no? Y ahí se produce un diálogo entre los dos que me parece fascinante y que me recuerda al Cortázar, de hecho lo cita, ¿no? El perseguidor, ¿verdad? Con Charlie Parker. Entonces, simplemente para terminar con esta escena que me parece maravillosa, hay un momento en el que no solo recuerda al perseguidor, sino también a Blow Up, que es una de las películas, ¿no? de Antonioni que cita anteriormente, con esa desestructuración casi sintáctica de la propia... Las babas del diablo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que ahí veo mucho Cortázar y veo también a Bolaño, sobre todo en la parte de Roberto. No sé si es casualidad que se llame Roberto el personaje. No sé si quieres hablar de influencias o prefieres, ¿no? Pero me gustaría que comentases si estos dos nombres que he citado así un poco, ¿te los reconoces como...? Sí, de hecho son dos de los autores que más me interesan, sobre todo a nivel técnico, ¿no? A la hora de decir cómo planteas una novela, cómo planteas una novela, digamos, peculiar o una novela no tradicional.
y en el relato, evidentemente, ¿no? En el relato. De Cortázar está, bueno, a la hora de construir a los personajes o ese ámbito en el que se mueven, yo creo que está Rayuela, ¿no? Es decir, en Rayuela está ese juego un poco pedante, como tú decías, ¿no? De personajes, hablando de la cultura, haciendo de la cultura tanto una brújula para comprender la vida como una especie de refugio, ¿no? Y me interesaba un poco, enlazando con lo que comentabas antes, que estos personajes no fueran, digamos, fracasados arquetípicos, es decir, que es gente muy con su cultura y su mundillo, un poco endogámico y tal, pero ellos se siguen sintiendo frustrados, con lo cual esta idea de frustración creo que es más fuerte que si fueran un poco, pues eso, ¿no? Gente que se puede considerar arquetípicamente, pues que les ha ido mal en la vida. En cuanto a Bolaño, sí, Bolaño creo que es un buen ejemplo de un autor sofisticado, pero al mismo tiempo muy directo, ¿no? Y esa mezcla a mí me interesa. Puede ser que esté la influencia de los diálogos, por ejemplo, esos diálogos metidos en el bloque de texto, no lo inventó Bolaño ni mucho menos, pero es muy bolañiano esto, ¿no? Puede ser, sí. En cualquier caso son dos autores que me interesan mucho. Cuando decía el trilero de Cortázar, evidentemente era cariñosamente, porque Cortázar es el Quejica de Berjan, eso lo hubiera dicho él mismo, yo creo, ¿no? Que en ese tramo hay una pequeña broma, porque cuando habla de Berjan imita un poco el estilo de Berjan en ese párrafo, ¿no? Bueno, en fin, una cosa menor. Pero Cortázar me parece un autor que injustamente se desprestigia de las últimas temporadas, digamos así. No sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué, por ejemplo, Rayuela se considera una lectura para cuando tienes 20 años. Yo la he vuelto a leer hace poco y me sigue pareciendo absolutamente maravillosa. Sí, yo soy muy cortázariano también, quizá más de los relatos, ¿no? que de Rayuela, pero... luego haces una cosa que me parece de maestro y me parece muy osada. Esto lo voy a contar antes de hablar de sexo, porque de sexo también vamos a hablar, si te parece bien. Es el enganche, ¿no? Es el enganche, sí. Es empiezo Exactamente. Pero antes de hablar de sexo, vamos a hablar de esto que haces, que me parece... delicado, vamos a decir delicado, pero que me parece que lo haces de manera maravillosa. Es, como ya ha quedado claro, supongo, la segunda parte de la novela es el relato que escribe uno de los personajes, ¿no? De la primera parte. Bueno, pues en la tercera parte te dedicas a criticar ese relato. O sea, te tiras piedras sobre tu propio tejado, pero los personajes empiezan a decir que si ese relato que acabamos de leer con pasión y admiración, que si es acartonado, que si es previsible, que si es aleccionador, que si es manido, que si suprimiría algunos pasajes, que si el nombre de los personajes está fatídicamente escogido. Claro, o sea, me parece que haces una pirueta absolutamente vertiginosa, peligrosa y que te sales, y que te sales realmente como un campeón. ¿Esto te lo pensaste bien? Bueno, gracias y no, es un acto de inconsciencia absoluto. Bueno, tiene que ver con esta idea que comentamos antes de reírse un poco de sí mismo, ¿no? Es decir, uno escribe cosas y no tiene la perspectiva suficiente nunca para enjuiciarlas, para valorarlas, ¿no? Y me pareció divertidísimo poner ese relato ahí en medio, escrito por uno de los personajes, y luego poner al resto de personajes, digamos, cotilleando y criticando ese relato, ¿no? También encaja con esa idea de literatura como algo muy relativo, ¿no? Que depende, hay una calidad objetiva de todo lo que queráis, pero depende mucho del gusto también, ¿no? Es algo evidentísimo, ¿no? Y un poco era jugar con... Tiene mucho que ver con todo el aroma, todo lo que se cuenta en la parte tercera de la novela, aunque se está hablando del grupo de personajes y se habla de sexo, se habla también mucho de la escritura y de la ficción y de la forma de narrar las cosas, ¿no? Sí, pues va, hablemos de sexo, ¿no? Antes de dar la palabra también a los que han venido. A ver cómo hablamos de sexo, sabiendo que está tu pareja en la sala y la mía también. El sexo que aparece en esta novela es desencantado. Tanto el sexo conyugal, por llamarlo así, como el sexo furtivo que aparece en la tercera parte, ¿no? A mí me parece también un pasaje absolutamente sobrecogedor. En la primera parte creo que no bueno, igual estoy, no sé, desvelando, pero bueno,
¿no? Puedo, ¿no? Estamos aquí en familia. Puedo leer un pequeño fragmento. No, cuando ya se van de la casa rural, ¿no? El personaje de Jonas, que es el narrador, va con su pareja, Cecilia, ¿verdad? Y paran un momento en la carretera. Y bueno, se bajan del coche y uno piensa pues, que van a mear, ¿no? O algo, además están de resaca. Y entonces pues él se baja los pantalones, piensas que vas a mear, o se agacha y piensas que va a vomitar, en fin, que lo que hacen es follar allí. Pero lo describes de una manera absolutamente fría, absolutamente aséptica. Y claro, uno se queda con la sensación de que el sexo en pareja pues acaba siendo eso, pero es que luego vemos a la propia Cecilia tener una relación extramarital y también la escena de sexo es absolutamente fría, ¿no? Gélida. No sé si hay por tu parte ahí una crítica a el sexo está sobrevalorado o una cosa así. No, era una cuestión de construcción de personajes, ellos están desencantados en general, entonces me parecía claro, muy fácil que el sexo con sus parejas habituales fuera rutinario y a la que se llevan con alguien fuera fantástico, ¿no? Sigue siendo para ellos pues una cuestión rutinaria incluso diría, porque viven es un tema de construcción, viven la realidad de ese modo o están en un momento vital que conciben la realidad de esa forma, ¿no? Como algo gris, quizá porque han pasado unos días precisamente en contacto con esa fantasía, pues no deja de ser una ilusión de cómo era la vida pues cuando uno es más joven y todo está por delante. La escena que comentas, esta del bosque, justo al acabar la primera parte, pasa además justo antes de que ambos, cuando van en el coche ya de vuelta para Barcelona, ven un accidente, ha habido un accidente y en el arcén ven pues, bueno, las consecuencias del accidente, ¿no? Y era un poco también fusionar el tópico este de Rositánatos, ¿no? De la muerte y del sexo, ¿no? Y me parece una forma adecuada de acabar esta primera parte que empieza también con sexo entre ellos dos también, pero bueno, de otra forma porque luego durante la parte se habla pero no hay más escenas de sexo. No, es verdad, hasta el final. No sé si eres de leer, ¿quieres leer esta escena o no? Yo creo que sí, que merece la pena también para oír el ritmo, la cadencia, ¿no? de la prosa de Juan. Además escoges tú la escena, ¿no? Sí, claro. ¿Te refieres a desde...? No quieras, lee lo que quieras, Juan, es tu libro. Sí. Pues eres tú. Encantado de leer. Como decía Pablo, es una escena en la que el ritmo de las frases y demás yo creo que cambia un poco con respecto a lo que había antes, más aséptico, más frases más cortas y demás, precisamente para encontrar ese efecto, ¿no? Avanzamos. Cecilia quita la música. Poco después me pide que pare. Aprovecho un pequeño terraplén. Bajamos. Nos internamos en la arboleda. Se inclina y apoya las palmas en uno de los troncos. Me desabrocho los pantalones. Me asalta una imagen, el temblor de una escena, un recuerdo improbable. Dejo de pensar. Entro en el cuerpo cálido y distante de mi mujer. Comienza a llover de nuevo. Volvemos a la carretera. Permanecemos en silencio. La música y el asfalto mojado se estratifican frente a nuestros ojos. ¿Oscurece? Quizás sea ya de noche. Puede que estemos retrocediendo, volviendo sin remedio a casa de Solange, dando vueltas en una danza hilvanada por las rayas discontinuas. 3 días atrás, 3 años o 3 siglos. Me miro los ojos en el retrovisor, pero no reconozco la mirada. ¿Quién conduce? Un extraño dispuesto a pisar el acelerador eternamente, a monologar para sí en un lenguaje distorsionado. ¿Es este el idioma de los muertos? Me pregunto, mientras descifro los carteles con dificultad, como un niño que está aprendiendo a leer, y olvido el nombre de los diferentes árboles, el de cada uno de mis dedos translúcidos. Yo creo que se merece un aplauso. Y quizá esta presentación deberías haberte dedicado a leer fragmentos simplemente de tu novela y quizá habría sido más oportuno. No sé, yo creo que podríamos abrir un poco esta charla que hemos tenido así a 2 bandas, a múltiples bandas, a la gente del público, por si quieren decir alguna cosa más. Sí. Yo tengo una pregunta para ti, Pablo. Tengo una pregunta para ti, Pablo, y es en relación a
cómo describe Juan el sexo, que es una cosa que a mí desde el principio me ha parecido alucinante por la naturalidad e incluso cuando son escenas más frías o más distantes. En la novela anterior había una escena de sexo también, que no tenía nada de frío, que para mí fue como un descubrimiento, porque cuesta encontrar escritores literarios que escriban de sexo de esta manera. Y quería saber si te acuerdas de esa escena y qué te pareció. Bueno, aquí tengo que decir que yo tengo muy mala memoria, pero he traído el libro, ¿eh? Está aquí el libro por si la podemos encontrar, que no la recuerdo especialmente, ¿entre quién y quién era? Entre el protagonista y la camarera del hotel. Vale, no recuerdo, pero en todo caso dice mucho en favor de Juan que pueda escribir una novela tan sensual como Los Bosques Imantados, con escenas de sexo, digamos, no sé cómo calificarlo, y luego pueda escribir una siguiente novela o escenas de sexo de una manera totalmente distinta. En todo caso, las escenas de sexo, como bien has dicho, Chel, y ahora te paso el micrófono, Juan, son muy difíciles de escribir, ¿no? De hecho, creo que hay unos premios literarios que se lo dan a las peores escenas de sexo en literatura. Y están muy reñidos. Y están muy reñidos porque hay mucha competencia. Y hay que ser un poco, realmente, un poco aguzarat para escribir escenas de sexo, digamos, serio, si te lo tomas en serio. Y creo que dice en la novela sobre sexo, dice una cosa muy... vale, pues te lo dejo. No, te lo paso y lo dices. En El animal más triste hay un momento en el parlamento de Roberto, del escritor, en que tiene un momento de, digamos, de parálisis creativa y intenta recuperar una novela antigua que tenía en el ordenador, una novela muy petarda y con mucho sexo y tal. Y entonces reflexiona sobre el erotismo en la literatura, sobre la escritura de escenas eróticas. Y dice algo así como que en la literatura el sexo o se tiene que describir con crudeza o con humor, ¿no? Que cualquier intento de poetizar excesivamente el sexo, algo así como que desemboca en las estancadas aguas del kitsch. Se me hace de memoria. Me he corregido tanto que te diga que eso. Sí. Algo por el estilo, ¿no? Sí. A ver, hay escenas de sexo poético que son buenas, evidentemente, pero se trata de un poco de generalizar, ¿no? Y es verdad que muchas veces cuando se intenta narrar el sexo, pues eso, acaba llegando a cosas pues o ñoñas o un poco cargantes incluso, ¿no? Y cualquier cosa antes falsas, acartonadas. Sí. No sé. Luego dices algo también de el sexo no tolera metáforas. Porque es la mayor de las metáforas, ¿no? Sí. Primero el personaje que decía del cinéfilo y tal. Luego me apetecía hacer una historia, pues eso, una historia un poco así, tipo peli francesa, ¿no? Del grupo de amigos que se reúnen en 20.000 películas españolas también, que se reúnen en una casa rural y hablan del pasado y demás. Eso es un tópico más del cine que de la literatura, de hecho, yo creo. Y también me apetecía mucho jugar con ese tópico, porque están un poco todos los lugares comunes de ese subgénero. Luego, digamos que la novela no se queda ahí, se va hacia otra cosa, ¿no? Pero el punto de partida es ese. Y siempre me había parecido un reto juntar a un grupo de amigos en una casa que hablaran del pasado, las expectativas y demás. Un poco viene de ahí. También, enseguida que surgió esa idea, se me ocurrió la idea de contar también la historia del lugar en el que están reunidos. En este caso, de un pueblo abandonado que hay al lado de la casa en la que se juntan. Y esta historia, digamos, es la que al final se ha convertido en ese relato central que hay en el libro, que es la historia que escribe Paula, la más joven, y que además ya se lee. Cuando tú lees una novela ya lo lees como relato, no es una cosa que dices, estoy leyendo esto y al final te dicen, es que era un cuento, no, ya lo lees como relato, con lo cual se enfatiza la cuestión esta de la ficción, ¿no? Y el origen sale de ahí, de partir de esa idea y a ver qué salía desde allá, ¿no? Luego la novela ha ido ramificándose. Para mí es muy importante, ya, ¿sabes? Como, yo todo lo que os digo es en clases porque de verdad lo creo. No, en serio, el tema del espacio me parece fundamental, pero tratado de una forma moderna, digamos. No tiene mucho sentido hoy en día pues hacer estas descripciones, como también os digo siempre en clase, de 7 páginas sobre un lugar cualquiera. Se puede hacer si tiene un propósito concreto, pero tenemos la cabeza tan llena de imágenes y demás que no hace falta, ¿no? Se puede ser mucho más elíptico. Mi gran desafío es recurrir a este tipo de referencias espaciales a través de pinceladas, tanto de cada espacio en sí como de los espacios de espacios, me explico. Tanto la idea del pueblo, por ejemplo, el pueblo solo aparece la casa, el jardín de la casa, el sitio del concierto de la verbena, una feria a la que van
y poco más, yo creo, ¿no? Pero yo creo que se percibe el ambiente de ciudad pequeña, de pueblo, ¿no? Claro, uno podría estar durante páginas y páginas hablando de cómo son las calles y hubiera podido ser interesante, pero para mí el reto es poder hacerlo con esas 4 pinceladas. El secreto supongo que es seleccionarlas muy bien, que sean profundamente significativas, ¿no? Pero el espacio es algo que siempre da juego, evidentemente. En la casa tampoco se describe prácticamente la casa. Por ejemplo, están en un salón, sabemos que hay un sofá, una serie de sofás y demás donde están, digamos, charlando. Creo que el único detalle que se da es que hay una lámpara Fortuny, que es un tipo de lámpara diseñada por uno de la saga de la familia de los Fortuny, que tiene pinta como de lámpara fotográfica. Eso da un poco idea de que son un poco burgueses, un poco, digamos, con intereses un poco culturetas, ¿no? Y simplemente ese detalle yo creo que da mucha información sobre cómo es ese grupo de gente, ¿no? Pues creo que el espacio está para eso, para ayudar a definir a los personajes, básicamente. No sé si te he contestado. No, sí. El hecho de que sea un pueblo también, por ejemplo, el hecho de que sea una casa rural tiene que ver con el aislamiento de Claro, los personajes. es un poco lo que decía antes de este tópico. Si os fijáis, siempre son urbanitas recluidos en una casa rural. Es como, primero estáis un poco distanciados de vuestra vida habitual y encima en un entorno que os puede resultar relativamente incómodo porque no es vuestro hábitat, ¿no? Y esto sirve, yo creo, para que los personajes se aíslen más a nivel emocional, quiero decir, con la emocionalidad del día a día, y se vuelquen en este tipo de experiencias colectivas, ¿no? De contarse intimidades y demás. La pregunta de tu alumno me ha llevado a una reflexión.